Sintomatología de doña Blanca. Centralidad del acontecimiento traumático. Hay que señalar que doña Blanca siente que tras el acontecimiento nada ha vuelto a ser igual en su vida. Le ha afectado significativamente como persona. Este cambio vital puede ser incluso destacable sobre los demás. Es probable que el acontecimiento traumático ocupe un lugar central en su identidad, existiendo un antes y un después con relación al acontecimiento. Hola Blanca, buenos días. Buenos días, Eli. El otro día hicimos un programa un poco diferente a los anteriores y dejamos un poco en el aire lo que íbamos a comentar ese día, que era un poco En mayo del 2006. El mayo de 2006 y el Ararteko. Sin embargo, para que tú decidas poner esa queja al Ararteko, defensor del pueblo en el País Vasco, que ya comentamos que era ese órgano que elegido, era un cargo político, esa queja al Ararteko deriva del informe post-mortem que recibes de Gran Bretaña, ¿no? Eso es. Entonces, antes de que yo lea la queja oral que tú pones al Ararteko, me gustaría que nos comentaras qué haces tú cuando te llega esa documentación inglesa diciéndote que el cuerpo de tu hermano carece de ciertos órganos. Bien. Entonces no solamente eso, lo que me dice es que los pulmones son normales, por lo tanto no ha muerto ahogado. Que no había muerto ahogado. Entonces entiendo que la policía sueca me está engañando y además falta el corazón, que eso es un shock terrible. Uh-huh. Entonces, según recibo ese informe post-mortem británico, lo primero que hago es llamar al teléfono de emergencias del cónsul de España en Estocolmo, uh-huh, a Sanz. Y me acuerdo que eran como las 9:00 de la noche, pero yo le llamé y nada. Entonces él también se quedó un poco como alucinado, un impactado. Poco por lo que yo con le las estaba noticias, contando. Sí. Luego ese informe se lo di a la Archancha, se lo di a la Policía Nacional de Bilbao, llamé al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y luego, como recordarás, también fui al Departamento Forense de Bilbao, que depende del Juzgado de Bilbao, y que si tú vas con un tema así, también puede poner para que se abra una investigación judicial. Claro, a ver, de alguna manera lo que haces con ese informe es enviarlo a todas las instituciones que hasta ahora estaban dando crédito a que, pues no había pasado nada, se había muerto ahogado, qué más había que investigar. Tienes un documento que dice que no ha muerto ahogado, que además faltan partes del cuerpo, sí, el corazón concretamente, y entonces tu intención es decir, señores, estamos hablando de que aquí hay un delito. Hombre, entonces ahora ya sí tenemos alguien que discrepa, que ha hecho un examen un poco más exhaustivo y está poniendo encima de la mesa un delito. Porque faltan órganos. Y contando que hasta esa fecha tampoco no teníamos ni una información de que Miguel Ángel estuviese muerto. Porque, efectivamente. O sea, vamos, claro. Eran las dos cosas. Claro, bien. Bueno. Entonces, pones todas esas, lo pones en conocimiento de todas las instituciones que te estaban ya más o menos como diciendo, y venga, que ya está, que esto ya no tiene más recorrido, y también acudes al Ararteko. Sí, acudo al Ararteko. A poner una queja oral. Voy a leeros ahora cuál es la queja que tú pones al Ararteko, que viene fechada el 17 de mayo de 2006 en Bilbao. Al amparo de la facultad reconocida por el artículo 19.2 de la Ley 3.1985 de 27 de febrero, que crea y regula la institución del Ararteko para presentar quejas orales, efectúa la siguiente declaración Blanca Martínez Santamaría. Quiere poner en conocimiento tanto del Ararteko como del Defensor del Pueblo, como de la institución análoga en Suecia, es decir, estamos hablando del País Vasco, el Estado español y de Suecia, los hechos que se narran en la documentación adjunta, que entiendo que es la británica. Que había puesto. Había puesto ya en concreto varias hojas, una queja contra la Policía Nacional, otra queja contra la policía sueca y otra contra la forense sueca. Y supongo que además ahora ya con más respaldo a partir de ese informe. Referentes, una documentación adjunta y tal, denunciar los hechos referentes a la muerte de su hermano Miguel Ángel Martínez Santamaría en circunstancias que no han sido esclarecidas. Eso es. Es decir, que lo que solicitas es que se abra una investigación. A este respecto, señala
Blanca en este caso, que la versión de los hechos proporcionada por las autoridades suecas, tanto en los escritos que le han facilitado como en las comunicaciones verbales, tienen grandes lagunas, contradicciones, incluso datos que no se corresponden a la realidad. Exactamente. Tal y como se pone en detalle en los documentos anexos, claro. O sea, no muere ahogado, etcétera, ¿no? O sea, ya la primera en la frente, digamos. Por otra parte, también quiere dejar constancia de la falta de ayuda, que estábamos hablando el otro día del maltrato institucional, ¿no? De la falta de ayuda que ha observado tanto por parte de la Ertzaintza, que se inhibió desde el principio, como en la Policía Nacional, que aunque en una fase inicial colaboró e incluso le facilitó información y documentos, a partir de un momento concreto dejó de hacerlo y ahora mantiene la versión oficial en la que, como dice, casi todos los datos son inexplicables. Esa es también la impresión de varias personas responsables del servicio forense de los juzgados de Vizcaya, porque recordemos que también habías ido a donde el forense, efectivamente, y había corroborado que no se había seguido el protocolo. Aunque cuando se ha dirigido a esas instancias, tampoco ha conseguido ni que promuevan una investigación, ni que le faciliten diversos documentos que pudieran fundamentarla. Claro, esto es lo que comentamos el otro día. Que el departamento forense pertenece al o sea, depende del juzgado. Ellos mismos ante un examen post-mortem podían haber ido al juzgado y poner, ellos mismos. De todas maneras, esto es una historia, yo creo que yo lo he comentado en varias ocasiones, ¿no? Y si no lo recordamos, o sea, yo creo que en toda esta historia y a lo largo de todos estos años, lo que ha sido una constante en todo este camino que has andado, es que cuando has hablado particularmente con personas que trabajan en diversas instituciones e instancias con un poder importante, quiero decir las instituciones, esas son las personas técnicas que trabajan en una institución con mucho peso, ¿no? Las personas, a título personal, han reconocido, sin ambajes, que el asunto es súper chapucero, que hay cosas que realmente hacen sospechar, que, en fin, te han dado la razón a título personal y privado, pero nunca has conseguido que esas personas públicamente eleven a una instancia superior esa queja o movilicen cualquier procedimiento para que eso seguramente no se pueden dar nombres, pero estamos hablando de gente de la judicatura, de técnicos forenses, de todos los ámbitos, de todos los ámbitos políticos, efectivamente, de todo, que todos han reconocido, pero nunca han querido eso, que ahora muchas veces lo piensas y dices, qué pena que no lleva una grabadora, porque si yo hubiera grabado con la gente que he estado y la gente lo que me ha dicho, porque la gente decía claramente, esto es un tema de tráfico de órganos. Lo ha dicho cantidad de gente. Este es un tema de tal, o sea, estos suecos han hecho una chapuza. ¿Qué sucede? Pues que dicen, a ver, yo no voy a hacer que mi institución o que de repente esto de Euskadi vaya a enfrentarse, a otra institución también sueca, en fin, porque tu hermano, al fin y al cabo, no es, como decíamos el otro día, no es una figura que mediáticamente haya... Porque no convenía a nadie. No sacaban provecho. Mira, el haber hecho algo es que no les daba ningún provecho. Y sin embargo, el no hacer nada, pues mira, les favorecía. Ahí tienes. Osakidecha tiene un convenio con el Karolinska. Me imagino que es que esto funciona así. Y que además es meterse, es trabajo, es que no conseguían no tenían ganas tampoco, y no tenían ganas de luchar por ti ni de nada, pero es que además, claro, es lo que también comentábamos el otro día. Una vez de que a título personal lo reconocen, pero luego no hacen nada, tampoco luego quieren seguir viéndote. Ni escuchándote. No me soportan. Claro, porque entonces es que les estás, tú sabes con certeza que te han hablado de que sí, que también lo ven de la misma forma que tú, pero que no van a hacer nada. Luego, yo para qué quiero ver a la persona que me está recordando constantemente que no estoy haciendo algo mal, o que no estoy haciendo nada, que es lo mismo. Que yo creo que es lo que hablamos, del rechazo que provoca que alguien no solo no dé las gracias, sino que esté constantemente llamando y diciéndote, oye, si tú me has dicho esto, sé consecuente, haz lo que debes, ¿no? Claro, pero bueno. Entonces, el escrito, donde se recoge tu queja oral, el Ararteko dice, pues por todo ello, Blanca solicita que las instituciones arriba mencionadas analicen el caso e insten a quien corresponda a investigar lo que realmente sucedió en la muerte de su hermano. Bien. ¿A quién se dirige el Ararteko? A la Policía Nacional de Bilbao.
a la Ertzaintza y al departamento forense. Pues realmente nadie hace nada. O sea, es que yo creo que tú pones una queja y realmente les llegó esto al departamento forense. No. Bueno, también pones primero al defensor del pueblo de España, que tenías que haber respondido. Bueno, sí, me responde. Y al de Suecia. Sí, me responden todos. A ver, ¿y qué van diciendo? Bueno, primero me responde el Ararteko. El propio Ararteko sí, te responde. En ese momento era Íñigo Lamarca. Íñigo Lamarca, eso es. Y lo que me dice es: ante todo, quiero transmitirle mi apoyo y comprensión por la dramática situación que les ha tocado vivir y ofrecer a usted y a la familia la completa disponibilidad de esta institución para todo aquello que en el marco de las funciones que nos corresponden, estimen pueda serles de utilidad en tan doloroso trance. Bien, lo primero sería saber cuáles son las funciones que comprende el marco. Sí, primero es, ¿y cuál ha sido su apoyo? Bueno, no, pero a mí es que me gustaría decir, en nuestro marco, el apoyo es, pues, mira, tienes terapia, claro, tienes para tus padres tal, tienes una ayuda económica por si quieres, en fin, que te detallen cuáles son el apoyo del marco institucional. Bueno, el tema es, además, Eli, que se me olvidó decir el otro día, es que la decisión del Ararteko, del Defensor del Pueblo, no es vinculante. Si, por ejemplo, dicen algo en contra de una institución, la institución no tiene por qué estar obligada a cumplir lo que ha dictaminado el Ararteko. O sea que es un poco decir... Es una figura... Pues no sé cómo decir. Sí, una figura de un poco de supuestamente remover conciencia, pero no vinculante. O sea que yo te puedo decir, oye, aquí la gente se está quejando de ti, pero la institución puede decir, bueno, pues vale, oído cocina, pero nada más. Eso es lo que pasa, que es importante para cuando ya te pasan una cosa de estas, es importante para la víctima un reconocimiento. Y entonces, que te haya dicho el Ararteko o el Defensor del Pueblo que eres víctima, entonces eso te hace, cuando tú vas a presentar otra documentación a otra institución, dices, oye, espera un momento, que aquí el Ararteko ha dicho esto. Entonces, bueno, ellos les puede dar igual, pero por lo menos les quema un poco. O sea, tampoco es demasiado, ¿eh? Bueno, a mí que me parece que por lo menos si el Ararteko te dice que tú eres una víctima de una mala praxis, es más para ti un reconocimiento de que tú no eres la loca, entre comillas, digamos. Bueno, esa es otra. Esa es otra, bueno, esa sí. Es otra, pero bueno. Quiero decir que alguien por lo menos entiende que es justo que no ha sido bien tratada. Claro. Por parte de las instituciones, sí. ¿no? Y que tú misma, al final, ya no es tu hermano solo la víctima, sino que tú, en la búsqueda de la verdad sobre el caso de tu hermano, a ti también se te ha victimizado, porque no has obtenido ninguna respuesta ni ninguna ayuda. ¿Qué va? Vale. Entonces, el Ararteko dice que tú eres una víctima. Sí, eso es. Pero bueno, luego yo había puesto la queja contra la Policía Nacional. En concreto había dicho pues que llaman a mi madre a las 9 de la noche, teniendo esa información 2 días antes. Sí. O sea, a ver. Había puesto de que me habían dicho de que a tu hermano le han comido los ojos. O sea, una serie... Todas las cuestiones más dramáticas que más os impactaron a nivel emocional. Exactamente. Entonces mi queja es contra eso. Entonces me contesta el Defensor del Pueblo pues de España que sienten mucho que yo me sienta así o que mi familia, pero que ellos no tienen competencia porque cree que todos los problemas o todas las irregularidades las ha cometido Suecia y que realmente la policía llama pues cuando puede y que y los problemas o las cosas que ha habido diferentes han sido por un problema de traducción, que hay que entender la diferencia del idioma. Ya está. Entonces ya está. Que la policía sueca escribía en inglés, que no escribía en sueco, como a mí. O sea, te quiero decir que... O sea, que el problema de todo esto, del dolor que te había causado, todo dependía de una buena traducción. De una buena traducción. Y para eso estamos pagando una embajada, un esto... No, entonces era porque, como decían que no tenía mano derecha, que tal... pues que lo que habían hecho era pues que se habían equivocado. Suponen que ya lo que dice problema de pues traducción. Eso, que no me habían llamado en 2 días, que no habían venido a casa a decírselo a mi madre personalmente. Bueno, pues todo se debía pues que la policía hace lo que puede. Entonces, ya te quedas que lo sienten mucho, todo también, todo apoyo, tal, pero nada más. Sí. Entonces esperan con eso que te quedes tranquila. Exactamente. Se equivocan de persona. Sí, esa es otra. Sí.
Entonces, y luego, otra de las cosas que tiene la administración pública es que lo que te hacen es alargar los tiempos, ¿no? Si tú haces un escrito, lo que hacen es como el chicle, ¿no? Te estiran el chicle para dar la respuesta y entonces en ese tiempo pues tú esperas y esperas, porque en el fondo esperas que ocurra algo bueno. Entonces yo me acuerdo que llamaba a la oficina del Ararteko y me decían que no había respuesta por parte de los suecos. Y ya habían pasado el verano, por supuesto, había pasado ya septiembre. Meses. Sí, y que no había respuesta. Estamos hablando de mayo y en septiembre todavía no había respuesta. No. Y encima luego, ¿sabes lo que pasa? Que luego encima las instituciones en vez de tranquilizarte, va y te dicen, ¿no? Te informan de cosas que tú no sabes. Entonces, una de las cosas era, de todas las quejas que hemos puesto, es la primera que no hemos tenido un acuse de recibo de la queja. O sea, ayudando, ¿no? Para ya si aquí había pocas cosas, y dices, pues bueno, pues nada. Y bueno, al final me llega la respuesta, le llega la respuesta al Ararteko. No, los suecos no saben mi dirección. Es algo increíble porque no me escriben a mí directamente. Ni escriben cuando murió Miguel Ángel, tampoco ponen su dirección. O sea, es algo como que, ignoran la dirección totalmente. Bueno, por eso también es una especie como de despersonalización total, ¿no? Es decir, ya no existe esa persona nada. muerta, ya solamente estamos hablando de, o sea, es una manera como de quitar lo más emocional, ¿no? Es decir, ya esa persona no es nadie, no tiene casa, tú no eres una familia. No tiene dirección, no tiene nada. Ya nos movemos en instituciones y entonces lo que a ti te duele y a esos niveles no quieren bajar. No. Porque eso son como sentimientos, emociones, historias con las que no quieren manejarse. Sí, y entonces va y me mandan primero, no me acuerdo bien, pero primero me mandan en noviembre. Bueno, pero estamos hablando que se comunican con el Ararteko. Con el Ararteko. Contigo nunca. No. Vale. Entonces el Ararteko lo que hace es traducir. Traduce. Bueno, creo es un apoyo, es un apoyo. Eso es. Hace una traducción y entonces me manda esta traducción, me manda en sueco, creo que me lo manda también en inglés. Y luego en castellano, porque la respuesta era fantástica. A ver. Entonces, y la respuesta es 2 puntos. La respuesta es exactamente, y todo el rato repitiendo lo mismo, es en relación con la forense, en la que yo le pedía la identificación, un informe de autopsia que no había, Bueno, la cuestión es que decía que había hablado con la forense y que y se había seguido el protocolo y que todo era correcto. Caso sobreseído. Bien. O sea, no daba explicación absolutamente dónde está el corazón, que pedíamos la identificación, nada. Claro, aquí te dicen los forenses de Bilbao que el procedimiento, el protocolo no se ha cumplido. Tú vas y les dices, señores, su forense no ha cumplido el protocolo. Y la respuesta es... Caso sobreseído. Sí ha cumplido, ya exactamente. Está. Nada. Y luego me llega también en noviembre, pero en diferentes fechas, porque en Suecia había como dos defensores, uno de la policía y otro de la forense. Entonces, de la policía me llega, después de que le digo que no ha habido investigación, que no ha muerto ahogado, todas las irregularidades habidas y por haber. Entonces, lo mismo. O sea, eran dos personas diferentes, hemos hablado con la policía y el cadáver no se supo la identificación hasta primeros de octubre. O sea, yo le estaba pidiendo la identificación, y la respuesta es... Y la respuesta es que a principios de octubre no dicen ni la fecha en la cual fue identificado. ¿Por qué? Porque no existía en ese momento una identificación. Pero en cualquier caso tampoco responden a lo que tú pides. No. También por errores de traducción, seguramente, ¿no? Debe ser que todo el mundo, o no me explico bien o algo. Yo le ponía punto número 1. Sí. El policía no ha estado en el lugar donde apareció el cadáver. El policía tal. Y bueno, y aparte le pongo que quiero una queja expresa contra Tommy Peterson. O sea... Ni lo mencionan. Ni mencionan. Simplemente que ha sido identificado en octubre. A principios de octubre. Sin fecha. Sin fecha determinada. Ni cómo, ni cuándo, ni qué. Nada. Vale. Se habría visto los papeles que yo luego me entregó la propia policía sueca. Al de años. Al de 8 o 9 años. Habría visto
que no había una identificación. Pero claro, no sé qué estudió allí, no sé lo que vio, porque yo, vamos, nada. Y luego me llama la atención, primero, que cuando te contesta el defensor del pueblo o el ararteko, bueno, tiene que estar argumentada la respuesta. En este caso no hay argumentación. Ninguno. Y yo miré por internet otros casos y todos estaban súper argumentados. Y luego había una base de datos donde tú, si pinchabas el número de la queja, te aparecía tanto la queja como la respuesta. Sí. En el mío, no, yo le pinchaba y ahí no había nada. No sabría. No sabría. Casualidades de la vida, pero la mía no aparecía en internet. Y luego no aparecía... El link. Nada, no aparecía nada. Bueno, la cuestión es que me quedo peor de lo que estaba. ¿Y qué dice el ararteko cuando te da esa información que recibe él de España y de Suecia? ¿Qué me dice? Habló con ellos y, por supuesto, de manera oral, lo que me dicen que es la primera vez que ven esto. Pero aquí nadie mueve nada, nadie hace nada. En ese momento es como, o sea, en fin, esta es la primera vez que nos encontramos con esto, desde luego, vaya tal, qué mala suerte, qué pasa con esto, qué mal se están portando, bueno, adiós. Vale, una palmadita y ya está. Y luego, al mismo tiempo que pongo la queja contra el ararteko, presento 2 escritos en la Policía Nacional porque me habían desestimado el juzgado de Bilbao la entrega de documentos. A ver, aclara un poquito más eso. A ver, estamos hablando de mayo o principios de junio del 2006. Sí. Entonces, lo que hago son como me dirijo a 2 instituciones. Por una parte me dirijo al defensor del pueblo, al ararteko del País Vasco, o sea, al ararteko, al defensor de aquí. Y por otra parte presento 2 escritos en la Policía Nacional de Bilbao. Diciendo. El primero. El primer escrito lo que hago es, hago un resumen, exactamente lo mismo que he contado. O sea, lo mismo que he contado durante años, o sea, porque es lo mismo, porque siempre repito lo mismo. Entonces lo que les digo a la Policía Nacional de Bilbao es que quiero toda la documentación que tengan para verificar y para poder decidir si pongo una denuncia en el juzgado, o sea, o en Suecia o lo que sea, que necesito la documentación. Toda la que ellos reciben de Suecia. Exactamente, y que está referida a mi hermano. Yo no les pido una documentación de la policía ajena a mi familia. Que todo lo que tengan sobre tu hermano te lo den. Exactamente, y nada más. Ya está. Bien, entonces, por una parte pido la documentación. ¿Y la segunda? Y la segunda lo que digo es, porque a mí lo que me informan es que yo tengo unos derechos, las víctimas tienen unos derechos, y es que a través de Sirene, bueno, Sirene es la Interpol. Sí. Entonces, que a través de la Interpol, que es otra oficina, Sirene es como más administrativa, puedes pedir información, o es toda la comunicación que llevan las policías de los diferentes países es a través de un departamento que se llama Sirene, que está integrado en Sería una especie de coordinación de todas las policías de todos los países europeos. Exactamente. Vale. Entonces se crea esa figura que es Sirene o... Entonces pides en Sirene, ya que la Policía Nacional, que te den todo lo que tenga la Policía Nacional española. Y luego le pido y luego quieres que a través de Sirene hagan una serie de preguntas a la policía sueca. Entre otras, pues lo de siempre, el por qué le falta el corazón, la porque identificación, sospechan que es un ahogamiento, porque cuando en Londres no coinciden. Me dicen que no coinciden, o sea, todo lo que hemos venido diciendo. En definitiva, por resumir, lo que pides a la policía española es todo lo que tengan de tu hermano, y a la policía sueca todo lo que tengan de tu hermano. Exactamente es eso. Ya está. Vale. Sí. Entonces, entrego esa documentación, y si tiramos para atrás, pues cuando a mí me llaman el día 29 de septiembre del 2005, al día siguiente a mis padres les hacen las pruebas de ADN en la comisaría de Bilbao. Sí, lo recordamos. Recordamos, ¿no? Sí. Bien. Coincidiendo con la presentación de estos 2 escritos, la policía española manda los resultados de ADN de las pruebas de mis padres a Suecia. Habían pasado... Muy bien. ¿Año y...? No, habían pasado 8 meses. 8 meses. 8 meses. Ah, muy bien. Y el cadáver ya estaba enterrado en Londres. Bien.
Y, por supuesto, aunque era un cadáver sin identificar y el protocolo decía que había que hacer una prueba de ADN al cadáver, por supuesto no tomaron muestras. Entonces lo que hicieron es, pues la policía dejó ahí, la policía sueca le llegó aquello. O sea, 8 meses después mandan... ¿qué mandan? El resultado de las pruebas de ADN de mis padres. Me he quedado sin hablar. Vale, claro. Las pruebas de las muestras de ADN fueron a Suecia para que los suecos comprobaran que el ADN de ese cuerpo era Miguel Ángel. Y y no hicieron nada, el cuerpo estaba ya enterrado, no hicieron esas muestras y entonces vuelven a traer las muestras de tus padres. No, las dejan allí. Y cuando al cabo de 10 años pido yo a la policía sueca toda la documentación, me dice, oyes, en junio nos llegó aquí un paquete de la policía española que está sin abrir y tal. ¿Te interesa o lo tiramos? Y eran las muestras de ADN. Y eran las muestras de ADN y el resultado. A ver, entonces sí habían hecho. Pero no, el resultado de mis padres, que te analizan una serie de... A ver, las pruebas de ADN de mis padres es que te analizan una serie de... Sí, los alelos, no sé qué, el tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, para compararlas con las otras. O sea, no estaban los resultados de mi hermano. Claro. Simplemente estaba lo que habían visto de mis padres. Qué bonito. Tanto de mi madre como de mi padre. Muy interesante. Vamos. Muy útil para ti. Muy bueno, bien, total. Sí. Y bueno, pues coincide y con esto. O sea, es absurdo todo. Es que es absurdo todo. Bien. Bueno, la cuestión es que pongo estos 2 escritos y nada, al de un mes o así me responde la policía de Bilbao. Entonces me dice, me llama para que vaya allí. Esos 2 escritos tú los pones en el juzgado. No, lo presento en la comisaría de directamente, policía de Bilbao. De acuerdo. Allí mismo. Vale. Me lo sellan. Y nada. Le dan entrada. Y le dan entrada, exactamente, con un número de entrada. Entonces, me dicen que vaya allí y tal. Bueno, entonces yo voy allí, me entregan un papel en el que me dicen... Pero cuando decimos un papel, es un folio literalmente. Sí, es un folio. No es una carpeta ni nada, ¿no? Eran un folio. 5 líneas o así. 5 líneas. 5 líneas. Hemos hecho todo bien. No, es que no me pueden entregar la documentación. ¿Por qué? Porque es oficial y privada, y que no puede ser entregada a personas particulares sin autorización judicial. Es decir, era privada. Privada de ellos. Privada de ellos porque, o sea, hablaba de mi hermano. Ya. Pero es que y que además no se entiende, no habiendo como ellos consideran que no hay ningún delito, no sé cuál es. ¿Qué sentido tiene, no? Bueno, supongo que entonces pides una autorización judicial para que te la den, ¿o? No, ya me la habían rechazado. El juzgado yo ya había pedido. Tú ya habías pedido la autorización judicial también para que me entreguen la documentación. Sí. Entonces me habían dicho que no. Me la rechazan porque no tengo documentación que pruebe lo que estoy diciendo. Entonces dicen que solo aporto meras sospechas y que no entrego documentación que certifique lo que estoy diciendo. Pero en ese caso, ¿el informe inglés no te sirve como...? Es que en el momento que yo pongo en el juzgado la denuncia, todavía no tenía yo lo de... Y una vez que te llega el examen no, porque yo había puesto un recurso. Justo antes yo había puesto un recurso. Al rechazo. Al rechazo. Sí. Entonces, yo pensaba, bueno, me lo van a admitir porque ya había ido con un abogado, o sea, ya lo había hecho las cosas un poco mejor. Y yo pensando, bueno, me lo van a Esta vez sí, porque ahora ya tengo abogado, tal. Eso es. Porque el examen post-mortem me llegó después. Y entonces me rechazó. Yo ya no tenía oportunidad. Yo ya había denunciado. Ya habías acabado con todas tus posibilidades. Claro. Habías agotado todas las vías. Claro. Vale. Bueno. ¿Y en Suecia también? ¿Lo que te llega de Suecia? Bueno, y entonces lo de Suecia es que también me lo rechazan. También te dijeron. Vale. Y entonces luego, me acuerdo que pasó el verano, también, porque todas las respuestas fueron en noviembre. Coincidieron todas, o sea, puse más o menos todo en las mismas fechas y las respuestas en las mismas fechas. O sea, que tardan como 5 o 6 meses en responder. Entonces, pues como no llegaba lo de las respuestas de la policía, lo de las preguntas que había pedido a través de Sirene, llamo directamente a Sirene.
Entonces me coge un policía el teléfono y me dice que no puede hablar conmigo, que él había visto la documentación de mi hermano cuando, claro, era uno de los responsables de la traducción o yo qué sé, ¿no? Sirene en España. Sirene en Madrid. En Madrid, sí, vale. Yo llamo a allí. Y entonces le digo que pues lo que me está ocurriendo, que nadie te da información. Que va a pasar un año desde que nos llamaron y que todavía no tengo ni tan siquiera la prueba de que Miguel Ángel esté muerto. Sí. Y tal, entonces le empiezo allí a llorar un poco y me dice que realmente los suecos no me van a contestar porque no se ha hecho ninguna gestión por parte de la policía. Entonces, yo... O sea, él admite en privado que le consta que no me dice, que no van a hacer nada porque sabe que no han movido un dedo. No, entonces... Pero tampoco lo puede denunciar. No, pero esto sí se informa a los superiores que yo había llamado, porque al de una semana o así de la llamada, me acuerdo que estaba en la cama, era así como de noche, que ya había metido a mis hijos a la cama, y de repente suena el teléfono y la policía de Bilbao. Y me dice, preséntese mañana en la comisaría. Sí, encima ya te tendrían una rabia que parecía que iba a ser tú detenida. Sí. Dirían, ya está la pesada. No, tú imagínate que te llama a la noche la policía diciendo que acudas al día siguiente a la policía. No, pues mira, nos reímos. No, pero esa noche no dormí. No, claro, pero con es el que corazón saltando. Ya, pero es que ya no solamente es de tu hermano, es que esas formas también, parece que al final tú estás cometiendo un delito. Bueno, por quejarte. Bueno, claro, ¿no? Les había sentado fatal. Claro, encima de malas formas, a la noche, venga usted de esto, que ya no sabes si te llevas ya la bolsa para quedarte allí. Detenido. Sí. Sí, ya intuía que les había sentado fatal que yo hubiese llamado. Con mal disimulada irritabilidad. Irritación. Sí. Bueno, entonces voy al día siguiente, dejo a mis hijos en el cole, y entonces voy allí y entonces me entregan un papel. Entonces el jefe, no era la policía que me llevaba el caso, no era el jefe, él sentado allí en la mesa. A ver si de una vez ya te acojonabas, ¿no? Y ya dejabas de dar la palmada. Eso es. Se puso el de todos los galones. Y entonces me entrega porque en el primer documento no he dicho que decía que no me entregaban porque eran documentos oficiales y privados, pero él me insistió muchísimo, el policía, diciendo, pero he puesto esta frase que esta es la leche. Me ha quedado fenomenal. Que la familia de Miguel Ángel sabe, se le ha dado toda la información de todo lo que hay aquí, que habéis recibido la información puntualmente. Ya, o sea lo que sí dice, no le vamos a dar ningún papel, pero a ver, le hemos dado verbalmente, le hemos dicho todo. Todo. Que eso era lo peor que me podían decir. Y luego aparte, él añadía, ¿no?, que al segundo escrito le habían dado cauce y que ya lo habían mandado y que me dirían puntualmente pues cuál ha sido la respuesta. ¿El segundo cuál era? El segundo era las preguntas a la policía sueca. Vale. Bien. Entonces yo cuando voy allí, claro, ya le habían dado cauce. Sí. O sea, yo ya estaba convencida de que me iban a dar las respuestas hasta que, claro, hablé con el policía este. Entonces voy a la comisaría y me entrega un papelito, otro papel, otra hoja. O sea, una hoja firmada por el mismo. Bueno, ten en cuenta que si normalmente lo que te dan siempre es verbal, el hecho de haberte escrito 2 hojas en un papel es un esfuerzo, es un cambio, es un salto cualitativo. Sí. Y entonces va y lo que me pone es que no tengo para olvidar. A juicio de la superioridad. O sea, no dice quién ha decidido. Los superiores. Claro. Un superior ha decidido. Bueno, eso siempre está alguien por allá arriba. Sin nombre. Claro. O sea, es alguien sin nombre, pero es, muy importante. Un ser supremo. Sí, un dios. Un dios que hay por ahí. Que ha decidido que no es el cauce Sirene para mandar estas preguntas. No es el cauce. Vale, entonces ahora ya como no te vamos a contestar, ahora es un tema de vías, o sea, ahora el problema es que te has equivocado
de camino. Claro. Ahora mareamos con esto. ¿A dónde supuestamente tenías que haber ido entonces? No te dicen. Ah. No, el problema es que no te dice nadie. ¿A dónde te tienes que dirigir? No te dice nadie. Ya, pero como conoces tantos casos que les ha ocurrido lo mismo, vamos. Vamos. Sí. O sea, de todas maneras, siempre te están haciendo ver como que estás yendo siempre a la cabeza cuando tu caso es, como de andar por casa. Pero los de andar por casa tampoco, o sea, no saben cómo desviar siempre así. Sí, al final yo sé más que ellos. Hombre, eso seguro. En teoría. Eso seguro. Pero ellos te quisieron decir como que este no es el órgano para pedir. No te dicen cuál es. No. Pero se quitan de encima a la víctima. Eso es. Antes era quitarse de encima el cuerpo, el muerto. Ahora es quitarse a la hermana del muerto. Sí, y lo que me dice él, nada. Tú vete a Suecia y denuncia. Ah, bueno. Tú vete a Suecia y denuncia. Uh-huh. O sea, y yo miraba... Como si todo el mundo pudiera y tal. Sí, bien. Entonces luego te das cuenta que tú tú miras por internet y tú tienes derechos de las víctimas, ¿no? Entonces hay todo donde puedes ver tus derechos. Porque a nivel europeo, porque encima tienes derechos. Claro. Tienes derecho a que te escuchen, tienes derecho a poner una denuncia, tienes derecho a todo. Además tú eres reconocida, víctima reconocida por el Ararteko, bien. Entonces, imagínate que hay una ley... O sea, porque hay unas oficinas de atención a las víctimas, que por supuesto yo no tenía ni idea ni que existían. Pero bueno, como es a nivel europeo, también había unas oficinas de atención a las víctimas en Suecia. ¿Qué pasa? Que hay un dato que es súper importante, que es, desde que tienes notificación de los hechos, solo puedes ir a esa oficina en Suecia en concreto antes del año. Yeah. Pero tú, para cuando me han dado toda esta información, se te ha pasado el tiempo. Ha pasado ya el tiempo, porque ya estamos ya en diciembre. O sea, llegan las Navidades y yo no tengo. O sea, es que me han entregado un cadáver del cual no existe una identificación, nadie da respuesta y encima le faltan órganos. Y nadie hace absolutamente nada. Pero bueno, ya se había cumplido el año. Ya se había cumplido el año. Vale. Porque yo a esa oficina me dirigí en varias ocasiones y no me respondían. Entonces le dije a mi hermano, Fernando, llámales, a ver por qué no me contestan. Y luego la respuesta fue que se me había pasado el año. Uh-huh. O sea, tú los derechos que tienes, además, luego también miro en la policía sueca, también el protocolo. Sí. Entonces es que cuando hay un caso de estos, a la familia, si no se abre una investigación, le dan toda la información para ver lo que puede hacer cuando esto ocurre, ¿no? O sea, porque tú tienes vías, pero a mí no se me dio nada. O sea, a mí no se me dio ninguna información de nada. Yo la información que yo tenía de dirigirme a las instituciones era porque yo miraba en internet y buscaba información. Claro, pero es que es esa precisamente la ayuda que debe dispensar una institución, la de por lo menos decirte, mira, tenemos como ayuda, pues por ejemplo, lo que decíamos, un apoyo psicológico, una persona que te acompaña a hacer los trámites, una persona que te informa de las vías que tienes para denunciar, para preguntar, para moverte. Esa es una ayuda realmente, pero tú estabas siempre sola. Nada, si pedimos en el Parlamento Vasco hace unos años, pedimos una oficina de atención a las víctimas y en el Parlamento, bueno, la Comisión de Derechos Humanos votaron en contra porque dijeron que en Euskadi no era necesaria. Pues yo habría necesitado esa oficina, porque realmente no tenía ni idea dónde ir. Claro. Pero es que yo me imagino que alguien que le ha pasado muchas cosas tampoco tiene ni idea. O sea, no, pero bueno, es lo que comentábamos la semana pasada. La mayoría de la gente, yo creo, de verdad, igual soy muy crédula y no pienso mal, pero yo pienso que cuando tú te pasa una cosa de estas, te dicen algo, piensas que la gente no te está engañando. En eso siempre hemos sido un poco pardillos en esta familia, ¿no? Entonces, si a ti te dicen, pues mira, es que esto es así, así, normalmente te lo crees. Pero visto lo que te ha pasado a ti, es que ahora vemos que mucha gente se queda ahí, pues porque también te da mucho dolor seguir preguntando, seguir esto, y no tiene fuerzas o no tiene ánimos, no tiene posibilidades ni recursos de hacer lo que tú has hecho. Y porque igual ha querido confiar en que lo que le han dicho es la verdad.
Entonces, en Euskadi no pasa eso, pues porque la gente, ojalá no pasara muchas veces este tipo de cosas. ¿Sabes? Pero cuando pasan, desde luego, nadie te echa un cable. Tú has estado sola, eso está claro. Tú sabes cómo funcionan las instituciones públicas cuando tienes un problema. Claro. Tú sabes cómo funciona la justicia cuando tienes un problema. O cuando tienes un problema médico, entonces es cuando tu médico y tú... O sea, esto va así. Sí. Y yo, cuando no tienes el agua en el cuello. Claro, y entonces tú imagínate, con toda esta información que yo tengo, y seguir viviendo. O sea, tenía que seguir yendo a la plaza con mis hijos, ahí al Lango, a estar con mis hijos, y la típica madre que te dice, oye, es que tu hija no le deja la muñeca a mi hija. Y tú pensando, pues si es que en el fondo, primero me daba igual. O sea, llega un momento que te da igual. Y segundo, diciendo, pero bueno, pues si no quiere dejar la muñeca, que no deje. O sea, yo ya llegué a un punto, Eli, que es que ya... Es que, a ver, esto es una parte... que eso ya del buenismo que nos habían enseñado en casa, por supuesto, y vi que en realidad la vida no tiene nada que ver con aquello que nos habían enseñado, de ser buenos, de dejar las cosas. Entonces pensé, ¿qué le voy a decir a mis hijos? O sea, yo me acuerdo una vez que me llamaron de la escuela también a cuenta de que mi hija no había dejado, y entonces le había hecho la profesora, así como la había maltratado a mi hija, porque le había hecho, a ti te gustaría que no dejaran. Y le dije, pero ¿tú de qué santo vas? Si mi hija quiere ir al patio y no dejar lo que sea su muñeca, ¿tú quién eres? O sea, es que al final piensas, ¿de qué va toda esta historia? ¿De qué hay que ser tan buenos cuando tú luego vas ante una institución que tú crees que son buenos, que tal y no sé qué, y a ti te dan por saco y no les importa nada que te estén hundiendo? O sea, en la miseria. Bueno, Blanca, sí quería comentar que eso es cierto y es un tema importante, es un tema interesante para hablarlo. Yo me acuerdo que es verdad que hubo un cambio en ti y que se veía en la actitud, o sea, yo recuerdo concretamente eso, lo que me comentas, que estabas tú en ese momento tan desesperada, tan enfadada, tan indefensa, tan sola, tan vulnerable y desamparada, que yo creo que es que me dijiste, yo no quiero educar a mis hijos como me han educado a mí, creyendo que, pues eso, que con la verdad se va a todas las partes, que no sé qué, y que hay que ser buenos, porque al final, al final si eres bueno te toman por idiota y te vacilan. Y me acuerdo que dijiste, yo a mis hijos no les voy a enseñar eso. Y si tienen que decir que no, y fíjate que sí han pasado años y me acuerdo de aquello, ¿no? Pero esta es la parte del día a día, de tu día a día, que cuando decíamos antes, bueno, pues eso, están por ahí arriba las instituciones y no las emociones dentro de lo institucional no entran de ninguna manera, pero fíjate qué efecto tienen sobre las últimas personas de ese escalafón, que es la ciudadanía de a pie, y en este caso unos críos, ¿no? Que a cuenta de una realidad con la que te topas en tu vida, decides que, pues eso, que tú estás enfadada, que estás harta, que con la educación que a ti te han dado de creer que todo el mundo es bueno, digamos, que así no van a ir a ninguna parte. Entonces, estamos hablando de que el caso de tu hermano ha afectado a la educación que han recibido tus hijos. Que es muy heavy. Pero es que incluso mi madre, de ver que la gente era buena, a decir, Blanca, todos los días es una lucha, todos los días es... O sea, hasta mi madre también cambió el concepto. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que esto nos cambió a todos. Sí, pero a peor. Hombre, claro. Quiero decir que no solamente es, bueno, pues mira, es que me ha pasado, he tenido una experiencia y en este sentido, a partir de ahora aquí con esto, sino como que de repente la vida te da tal bofetada que toda tu visión de la vida y tus valores todo cambian, pero cambian negativamente, y ya tu forma de funcionar frente a los demás, frente a la vida, frente a todo, es diferente. Y yo no creo que además sientas que eso, por mucho que te dé, que te vaya a dar, que te vaya a procurar menos decepciones, es una actitud mejor, porque también es estar siempre como a la defensiva, pensando mal, pensando que la gente, pensando que los demás, que hay otra cara, ¿no? Entonces, no sé si funcionar así por la vida a la larga, Blanca. No lo sé, pero yo en ese momento estaba
pues hundida, estaba enfadada con el mundo y sigo enfadada. Claro, eso te estoy Tengo diciendo. una rabia. Porque eso no ha cambiado. Es decir, a partir de aquello es que tú eres otra persona. Totalmente. Es que yo no soy la misma. No. Tú ten en cuenta que te han enseñado una serie de valores, una serie de cosas que crees que son así y de repente todo se cae. Entonces, todo lo que tú creías ya no es lo mismo. Incluso luego cuando vas con tus amigas, ¿no? Claro, yo estaba todo el rato porque, claro, cuando venían mis hijos de clase intentaba, claro, ser la madre, pues la típica, pues nada, atendiendo a mis hijos. Pero yo tenía esto en mi cabeza y pensaba, madre mía. O sea, y les contaba a mis amigas y al final me daba cuenta que también les cansaba. Entonces, al final dices... Para ti llegó a ser una obsesión. Claro, llegó a ser una obsesión, ¿por qué? Porque no paraba, además es que no paraba, nunca se cerraba. Eso es porque todos los días tenía un papelito, una llamada, una señal que me... O sea, que es que no había yo creo tregua. Que además descubrías una nueva vía. Donde podías, que no habías igual abierto, ¿no? O sea, es decir, de repente te enterabas de que tal vez igual te ayudaban en Amnistía Internacional porque alguien te había dicho, pero entre tanto recibías la respuesta de no sé qué, te llevabas 2 días de disgusto y de cama y al día tercero decías, bueno, me tengo que levantar por mis hijos, por todo, no sé qué, pero es que además tengo que recurrir. Luego llegaba no sé qué, en fin, que también, como estamos hablando, es que después de 10 años te llega un ADN, una bolsa de ADN cerrada con esto de tus padres y dices tú, bueno, pero es que esto, ¿cuándo lo cierro? Esto es un ni por ellos ni por ti. Pues nada. Porque claro, tú sigues como buscando esas vías de esperanza de que dices, no puedo cerrar esto en falso, digamos, ¿no? Necesito, o incluso también supongo que está la posibilidad de que tú pienses en algún momento que en el fondo confías en que alguien sí te va a ayudar. Claro. Que vas a encontrar a alguien que sí te ayude. En estos meses que estoy esperando la respuesta tanto del Ararteko como de la policía, llamo a Amnistía Internacional. Y entonces bueno, me escuchan, me dicen que me van a ayudar, me vuelven a llamar. Vamos, y como yo había visto que ellos habían actuado en el caso del otro sueco que le matan en la misma comisaría sueca que donde le detuvieron a mi hermano, habían ayudado, de Osmo Bayo. Vale, Osmo ellos, Bayo. O sea, todo se movió a cuenta de Amnistía Internacional, que apoyaron a su madre. Vale. Entonces digo yo, pues a mí me van a apoyar igual, ¿no? Sí. Y y me dicen los de Amnistía de Madrid, sí, claro que te apoyamos y tal. Y entonces yo, vamos, bien. Entonces, cuando me dicen que van a mandar esta información, se conoce que tienen en Londres su sede central o lo que sea, y entonces mandan el caso a Londres. Entonces, me llega una carta que lo sienten mucho, pero que no me van a ayudar porque Amnistía Internacional lleva no porque no tenga razón y porque tengo derecho a continuar mi lucha, porque, o sea, me dan la razón en todo, pero que ellos se mueven en un ámbito de cuando ya es algo claro que la policía mataba a una persona, cuando ha habido una vulneración de derechos humanos, y que entonces, como el caso no estaba claro porque yo no tenía ni la documentación, o sea, no podía probar lo que estaba diciendo, otra vez, ni que mi hermano hubiese detenido, yo no podía probar nada, pues claro, que entonces no me ayudaban. Bueno, tú no tienes, de hecho, claro, a ti en Suecia, recordemos que Peterson no sabía ni que tu hermano había estado detenido. Bueno, eso decía él, pero claro, que tampoco tenías tú ninguna... Nada. Bueno, tenías un registro supuestamente que había salido a no sé qué hora, ¿no? No, tenía eso, a mí me lo había... yo lo había visto por los papeles de la policía de Bilbao. O sea, es verdad, que te decía todo oral, pero no te decía nada escrito. No, me dejaban ver toda la documentación. Pero no te dejaban nada. Pero no daban porque era privada. Y luego otra de las cosas, yo veía... Y sigo viendo como cuando ocurre un crimen o lo que sea, una desaparición, ¿no? Se filtran muchísimos datos, pero al segundo ya se sabe un montón de cosas de la policía, todos los periodistas de todos los medios de comunicación. Como hay algo importante, vamos, todos tienen información de todo. Y yo pensando, a ver, la policía
es la que tiene que dar esta información a los periodistas. En cambio, a mí me responden que es privado los documentos de mi hermano. Bueno, entonces, pero es que tu hermano, en este caso... No, pero es que es un país que dices, bueno, les dan información a los medios y yo, como esto no lo había hecho público, pues nada, aguantarme en casa a ver lo que pasaba. Era así. Bueno, entonces Amnistía Internacional no acepta tampoco el asunto. No. Blanca, quedamos en que en Amnistía Internacional también te dicen que por una cuestión, pues que no tiene nada que ver con los hechos, sino por otra cuestión de forma, pues que no te van a ayudar. Bien. Y así vamos a seguir, porque hay más instituciones a las que recurres que también te van a decir que no. El siguiente podcast hablaremos del Parlamento Europeo. Bueno, en fin, que va a ser. Va a ser, y seguimos en las mismas. Pero, como siempre hacemos una sección, mira, como hacen en otros programas de radio de comedia, cada vez que se les ocurre el otro día abrimos una sección nueva. Sí. Homenaje a Miguel Ángel. Sí. Y una palabra, un día. No, un día, una palabra. Sí. Que significa, a ver, la otra vez fue resiliencia, y yo hoy quiero meter otra que la tengo metida en la cabeza y que me gustó mucho, y que es, que además yo creo que redondea el caso. Lo que yo siento escuchándote es liporia. Allá los escuchantes para que liporia, ¿qué significa? A ver, no te cuento, hay que buscarla. Todos a buscar en la luz. Bueno, ahora ya. Liporia. Entonces, este es el homenaje a Miguel Ángel. Vale. Bueno, ¿y tú qué quieres contar de él? En la época de Miguel Ángel se hacía la mili obligatoria, sí. y de los 3 hermanos que tengo, el único que hizo la mili fue él. Y seguro que quería hacer, además. Bueno, es que él quería, ¿no? Sí, él quería hacer la mili. Sí, y él quería hacerla, quería ir al sitio más lejos que estuviese de Bilbao. O sea que el afán viajero que siempre ha tenido ya se inició en la mili. Quería ir al último sitio. Con aquella moto amarilla que tenía la Ducati. Ahí la Ducati Lobito, ¿cómo era? Bueno, sí. Con el que se ponía el vaquero, las botas camperas y la Ducati. Bueno, yo creo que él se veía así como recorriendo en plan Martin Amish, ¿no? Claro. Así como haciendo los vales. Sí. Bueno, entonces él llega el momento de la mili y entonces él, contentísimo que toca allí, y va y le toca a Donosti, le toca a Vitoria. Me cago. Él quería ir a Melilla, a donde fuera, al batallón a Perejil, a lo que sea. Total, que le toca a Vitoria, y entonces llorando. ¿Qué me ha tocado Vitoria? Y no me jodas. Me cago en mi puta vida, que él siempre decía, ¿no? Todos los vascos que se les llevan por ahí y no quieren, y yo que quiero no me dejan. Bueno. Entonces, amas algo y tal. Entonces coge mi madre y llama a delegación del gobierno. Entonces, la relación con vosotros, con las instituciones empieza con Miguel Ángel. Sí, empieza con la... Os tienen ya fichados. Entonces llama a mi madre y dice: mira, no sé si me tengo que dirigir aquí, pero es que tengo un problema con mi hijo que quiere ir a mili. Y nosotros también queremos que vaya. Sí, nosotros también. Claro, pues no, señora, si todo el mundo está deseando y tal, no, pues él no. Y nada, un disgusto de la leche. Bueno, total, que al final hace la mili en Vitoria. Empieza a hacerla, por lo menos. Nada, vale. Y luego le toca ir a Donosti. Y bueno, encima, como tenía una suerte de la leche, pues ahí estaba la casa de tu madre. Sí. Entonces, nada, se empadronó allí y va a dormir ahí. Está más feliz que la una. Bueno, la cuestión es que yo recuerdo, espera, que yo creo que hacía homenaje un poco a Madrid, aunque sea por lo menos en Donosti a Madrid, porque comía bocata de calamares, que no es típico de Donosti, era típico de Madrid, pero había encontrado un bar que le habían dicho que ponían bocata de calamares. Entonces él no podía ir a comer changurro vasco. No, tenía que ir al bocata calamares. Muy bien. Sí, me acuerdo todavía de ese bar. Bueno, la cuestión... Sirimiri creo que se llamaba. Bueno, la cuestión que él estaba de puñetera madre y allí fue chofer de... Se sacó los carnés. Se sacó los carnés haciendo la mili, de todos los carnés. El de camión, tal, porque era chofer de, pues allí de un comandante o de lo que sea. De un alto cargo. Sí. Bueno, entonces le pusieron a él y a otro, me acuerdo. Y entonces sacó los carnés y entonces cuando acabó la mili, Miguel Ángel empezó a trabajar de chofer.
Y bueno, para él era... La verdad que mi hermano estaba hecho para conducir. Conducía fenomenal, era buenísimo. Y llevaba niños, llevaba niños de Gaztelueta y niños con... Sí, con problemas cognitivos. Tenían algún retraso cognitivo, sí. ¿no? Y bueno, que también me subía a mí al instituto cuando me veía esperando al autobús, que pasaba por delante y me decía, sube, y me llevaba también al instituto. Sí, no, la verdad que, bueno, le encantaba. Estaba feliz, bueno, me acuerdo que limpiaba el autobús todos los fines de semana, bueno, él era feliz. Y me acuerdo que llegó Navidades y los niños de Gaztelueta le pusieron un regalo en el árbol diciendo que era el mejor chofer que habían tenido. Pues le haría mucha ilusión porque, bueno... Estaba feliz. El señor conductor. Sí, luego me acuerdo que los fines de semana había una cuadrilla de señores mayores, de jubilados, le llamaban el sábado a la mañana a ver si le llevaban y si no podía mi hermano, no iban. O sea, solo querían ir con mi hermano. Y llamaban los viejillos y le decían, Miguel Ángel, ¿puedes llevarnos y tal? Y entonces decía, pues sí, y tal, o no, que es... Bueno, entonces él era súper feliz allí conduciendo los autobuses. No, aparte que tenía su cuadrilla, porque yo me acuerdo que cuando yo bajaba del instituto, que iba a Hecho 3, veía su autobús y estaba en el bar Lorea, pero como con la cuadrilla de señores allí, él joven, pero con toda la cuadrilla de señores, pero Miguel Ángel, pues, o sea, es verdad que, como comentamos en lo de Londres, que se había hecho querer por parte de los pacientes, de la gente que trabajaba allí, Miguel Ángel siempre se ha hecho querer, eso es cierto. Hoy en día también, yo sigo saludándome, o sea, y tú también, sigo saludando a cantidad de gente que han sido amigos de Miguel Ángel y que bueno, pues que tienen un grato recuerdo de él, es verdad. No, y él, yo creo que todos los padres, porque la verdad que les cuidaba, les mimaba a los chavales. Bueno, ya te digo, a mi hermano ya sabes que le gustaba mucho la música, entonces me acuerdo que les compraba, pues a los niños más pequeños les compraba un tipo de música, a los otros les compraba otra para cantar en el autobús, o sea, te quiero decir que, bueno, se preocupaba muchísimo. Y eso me acuerdo de las Navidades y bueno, y me acuerdo de las Navidades nuestras en tu casa, en Sondica también, con los vecinos de Sondica, jugando al julepe a ver quién ganaba más. Vosotros os quedabais jugando a cartas hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Que era increíble. Nosotros teníamos un pique, en mi casa era a ver quién ganaba más, bueno, más pasta, y entre todos allá apostábamos, bueno, además empezábamos con poco, con 10 pesetas o lo que sea, pero luego subíamos a 100 pesetas. Madre mía. Y a jugaros la vida. Mi padre siempre perdía. Entonces, bueno, yo me acuerdo de tu madre que tenía un gesto jugando a cartas, me acuerdo de mi tía Isabel. Mi tía Isabel, cada vez que jugaba a cartas, que le encantaba jugar a cartas, yo qué sé, era un gesto solamente de jugar a cartas. Torcía la lengua, la sacaba, sacaba la lengua como si, pues, y se la mordía, o sea, era su gesto de jugar a cartas como de nervios, de yo qué sé, y siempre le decían, pero se parece que estás haciendo las señas del yo qué sé, del tute, del mus o lo que sea, no saques la lengua que parece que estás haciendo eso señas. Era cuando iba ganando. Cuando iba ganando, bueno. Pero mi hermano iba a todo, o sea, Miguel Ángel era la leche, porque él siempre quería ganar a todos, o sea, ¿no? O sea, que se ponían... Éramos como, todos queríamos ganar, salvo mi padre que nos deja. Que ganen, porque si no... Sí, bueno, pues ahora que llegan estas fiestas, esperemos que, pues que la gente joven guarde muchos recuerdos de este tipo para poder... que cuando los vives en el momento que los vives no les das importancia y luego con el tiempo tienes estos recuerdos que son los que te hacen pues evocar una sonrisa, ¿no? Entonces que la gente más joven se acuerde de todo esto y los que estamos pues que lo celebremos como podamos, ¿verdad? Exactamente. Yo desde aquí me gustaría mandar un saludo a todas las familias con personas desaparecidas, que la verdad que como he tratado con ellas tantos años, todo mi apoyo, todo mi amor, y que lo pasen lo mejor que puedan estas fechas que son muy duras para ellos, y toda la gente que tiene alguna pérdida.
Y nada, y mucho ánimo, y lo que decimos, pues pasarlo como se pueda, sin exigencias. Exactamente. Porque a veces nos exigimos estar a la altura de no sé qué, porque nadie y no sirve para nada. Si no se puede, no se puede. Y si hay que estar triste, se está triste, y lo que sea, lo que hay que hacer es lo que te nazca y lo que sientas. Exactamente. Así que, pues bueno, a pasarlas. Nada más. Eso es. Y hasta el próximo podcast. Venga, un saludo y, bueno, felices fiestas. Ay, lo mismo. Venga. A todos, felices fiestas. Y a todas, agur. Agur.